Va a tener lugar el comienzo de la segunda mesa, el síndrome coronario agudo desde una óptica distinta, moderada por el doctor Pablo Ramos Panadero. Bueno, muy buenos días a todos. Lo primero, presentarme. Mi nombre es Pablo Ramos, como decía Jesús, miembro de este grupo de trabajo de arritmias, de urgencias de nuestro Hospital General Mancha Centro, de aquí de Alcázar. Y bueno, antes de empezar, quería agradeceros a todos los asistentes la increíble acogida que han tenido estas jornadas, ya que cuando comenzamos hace meses no ha dejado de sorprendernos el día a día cómo ibais respondiendo, participando y expresando vuestro deseo de acudir. Y la verdad es que la esencia de nuestro grupo de trabajo lo podríamos resumir en una frase que nos comentaba por email una de las participantes, que espero que esté hoy aquí, que nos comentaba que mucha gente pequeña, en muchos lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, pueden cambiar el mundo. Gracias a todos por venir y espero que sigáis disfrutando tanto como nosotros. Ahora en esta mesa hablaremos sobre el síndrome coronario agudo desde diferentes puntos de vista. Hablaremos de la importancia del tiempo y del trabajo en equipo, revisaremos ciertos temas que podrían considerarse obsoletos, se nos dará una perspectiva diferente de la hospitalaria y finalmente nos hablarán del laboratorio de hemodinámica. Para esto solo hay que ver con qué 5 compañeros comparto hoy mesa: 2 urgenciólogos, una residente de medicina interna y 2 cardiólogos. Por tanto, señoras y señores, hagan juego. Así que sin robarle mucho tiempo a los auténticos protagonistas, comenzaremos con la primera charla, que será a cargo del doctor Jaime Aboal Viñas, cardiólogo y especialista en redes de código infarto y actual coordinador de procesos asistenciales en su Hospital Universitario Josep Trueta de Girona. Un auténtico placer que nos acompañe en el día de hoy y que nos hablará del proyecto Odisea. La colaboración Urgencias Hemodinámicas es posible. Bueno, buenos días a todos. Lo primero es agradecer a la organización y felicitarlos porque realmente es espectacular lo que han hecho. Como comentaba Pablo, mi nombre es Jaime Agual, yo soy cardiólogo clínico desde hace ya 20 años, trabajo en unidad coronaria, o trabajaba en unidad coronaria hasta hace pocos meses que he pasado a formar parte de la dirección médica. Y también formo parte de una spin-off que se ha creado a partir de este proyecto de instituciones públicas que se llama MayoSafe. Yo os voy a hablar de algo que es la... perfecto, disculpar. Os voy a hablar de algo que es la aplicación de innovación tecnológica en las redes de código infarto. Y por tres razones. La primera, porque los códigos infartos, los infartos, son muy frecuentes. Hay un infarto cada 7 minutos en España, esto va a durar 15 minutos, habrá 2 infartos durante el tiempo de mi charla. La segunda es porque, como sabéis todos, es un proceso tiempo dependiente. Desde el diagnóstico hasta que te abren la arteria ocluida, cada minuto es un minuto de oro. Lo típico que se dice, que el tiempo es oro, el tiempo es miocardio. Y la tercera razón es porque es complicado, porque es un proceso asistencial que es complejo, es extrahospitalario y entran en juego muchos especialistas de diferentes especialidades, con diferentes conocimientos de diferentes instituciones, y si tú quieres tener una perfecta coordinación entre todos ellos, es difícil, ¿no? Esto es la razón por la que ya hace unos años nosotros nos propusimos desde nuestra región sanitaria intentar mejorar este proceso asistencial. A ver si soy capaz de hacerlo pasar. Vale. Y la razón fue la siguiente. Nosotros detectamos hace 5 años unas ineficiencias en nuestra región sanitaria. No sé si esto pasa en todas las regiones sanitarias. Yo os explico lo que nosotros detectamos. La primera de todas es que para activar un código infarto necesitábamos entre 4 y 6 llamadas. Además, estas llamadas teníamos que ir apuntando con papel y lápiz en mitad de urgencias la información sobre el paciente. Y realmente era algo pues no muy útil, entre comillas. Otra de las razones es porque teníamos dificultades serias para compartir algo tan relevante como es el electrocardiograma y en muchas ocasiones recurríamos al WhatsApp personal. Nosotros teníamos amigos entre los hospitales comarcales, entre los urgenciólogos, entre los compañeros de las emergencias médicas y nos pasaban directamente a nuestros WhatsApp el electrocardiograma. Como todos sabéis, esto no es legal, no se puede utilizar el WhatsApp aunque esté anonimizado para pasar información de un electrocardiograma. Esto queda en Silicon Valley, como todos sabéis, y no es legal por la ley de protección de datos. La tercera razón es porque nos decían los compañeros de emergencias médicas que iban a tardar unos 20-25 minutos en llegar a las salas de hemodinámica y lo que nos ocurría es que a veces este tiempo, que es difícil de calcular, hacía difícil el día a día porque o llegaban antes y teníamos la sala ocupada o llegaban más tarde y teníamos salas vacías durante un tiempo importante.
Otra razón es que teníamos que hacer un registro de código infarto y todo este registro tenía que ser manual. Tenemos una hemodinamista que cada semana se dedicaba a registrar manualmente toda la información de los códigos infartos y subirlo a un aplicativo. Y la última es que no teníamos feedback. El médico que había enviado desde su centro de atención primaria esa sospecha de infarto no era capaz de saber si realmente lo había hecho de manera adecuada o no adecuada. Es la razón por la que con unos bioprogramadores hace 5 años en grupo de trabajo, hemodinamistas, cardiólogos, médicos de urgencias, médicos de atención primaria, médicos de emergencias médicas, nos propusimos hacer un programa que se llama Odisea para intentar solucionar todos estos problemas. Este programa, que es una plataforma de telemedicina que instalamos en nuestros teléfonos móviles personales, las tablets, y también hay una versión para una web, funciona de la siguiente manera. Por una parte, cuando hay un médico, imaginemos de atención primaria, que tiene una sospecha de un posible infarto, lo que hace es con su móvil o con una tablet o con su ordenador, introduce dentro de este programa los datos del paciente, son 11 datos, se tarda menos de 30 segundos y le hace una foto al electrocardiograma. Eso crea un paciente que nos da una alarma a todos los que vamos a estar involucrados en ese caso. Yo, como cardiólogo de guardia, recibo como si fuera en mi teléfono de código infarto un pop-up, como si fuera un WhatsApp. Yo puedo en ese momento acceder a toda la información que el médico de ese centro de atención primaria ha introducido. Yo tengo la posibilidad de ver en tiempo real el electrocardiograma del paciente, yo, el médico de emergencias médicas que va a hacer el traslado del paciente, o el hemodinamista en su domicilio. Una cosa que tuvimos muy claro desde el principio es que este software lo que tenía que hacer es un soporte, una ayuda a ese primer contacto médico. Lo que no puedo pedir es a un médico de atención primaria que vea a lo mejor un infarto en 2 años, que tenga la experiencia de reconocer patrones complicados o que tenga el último conocimiento del tratamiento médico que utilizamos. Este aplicativo permite tener una pestaña que te orienta sobre el tratamiento más adecuado que hay que dar al paciente y también tiene un chat legal que nos permite apoyar desde el primer momento, dándonos nuestra recomendación como cardiólogo en relación a la toma de decisión de si es necesario o no activar todo el sistema del código de infarto. También tenemos la capacidad desde el primer momento de geolocalizar el paciente. Lo geolocalizamos y cuando empieza el traslado lo vemos de esta manera, ese punto azul que pone unos minutos, que son los minutos que va a tardar a llegar a nuestra sala de hemodinámica. Y esto es importante, este punto azul evidentemente se va moviendo en el mapa, nosotros estamos en el medio y nosotros vamos viendo cómo se va acercando el paciente a nuestra sala en tiempo real. Y esto es importante porque si el hemodinamista quiere ver exactamente dónde está, aprieta ese botón azul y ve esta información, que el paciente está en camino, que está a 42 kilómetros, que va a tardar más o menos en hacerse la angioplastia primaria 119 minutos. Esto es a raíz de un algoritmo que creamos con un histórico de 2.500 pacientes, que es una previsión del tiempo entre el electrodiagnóstico y paso de guía, y finalmente la hora exacta a la que va a llegar a la sala de hemodinámica. Eso, con la irrupción de la estructural en las salas de hemodinámica, es muy útil porque les permite gestionar los casos selectivos con los casos urgentes. También hay un registro de toda la medicación, eso da seguridad al sistema, al proceso, y también tenemos un registro de las complicaciones. Eso también nos permite a nosotros, en pacientes que vemos que hay complicaciones graves durante el traslado, prepararnos de hemodinámica no solo con ventiladores, sino también con equipos de asistencia mecánica, por si es mecánica circulatoria, por si es necesario, preparando el Impela o preparando la ECMO arterial. Y finalmente, cuando llega el paciente a nuestro hospital, el hemodinamista confirma si eso o no es un código infarto. Apuntamos la hora del paso de guía y el aplicativo genera un informe completo con todo lo que ha pasado en el proceso asistencial que envía a todos los médicos que han estado involucrados en el caso. Por fin tenemos feedback. Es que si no, no hay ningún proceso asistencial, ni este ni cualquiera, que pueda mejorar si no existe un feedback. Y también tenemos un módulo de explotación de datos en tiempo real. Yo, con este aplicativo, a día de hoy puedo ver exactamente cuántos infartos ha habido en mi región sanitaria, cuántos pacientes se han tratado en mi hospital dependiendo del lugar de primer contacto y también la mortalidad que se ha producido durante el traslado. Tenemos un mapa que nos deja interactuar y poder ver las diferentes zonas para comparar las zonas en las que pueda haber o no mejoras en este proceso asistencial. Como os comentaba, en el año 2021 o desarrollamos este software. Hicimos una pequeña prueba piloto con una parte de nuestra región sanitaria y tuvimos un buen feedback por la parte de las personas que lo utilizaban. Y el año 2022 llevamos a cabo una valoración de la efectividad de este software en toda nuestra región sanitaria. Nuestra región sanitaria tiene 1 millón de habitantes y para poder hacerlo tuvimos que formar a más de 500 médicos. Lo que hicimos fue comparar los resultados de ese año con 300 pacientes respecto a un histórico año 2019 de 415 pacientes. 2020-2021, al ser años COVID, los descartamos
y demostramos que utilizando este aplicativo podíamos reducir en 15 minutos el tiempo de reperfusión, el tiempo de electro, paso de guía. Y también pudimos reducir hasta un 7,5% los pacientes que llevaban hemodinámica y se iban con un alta con un diagnóstico diferente al síndrome coronario agudo. Aquellos pacientes que nosotros llamamos casos inapropiados, que siempre tiene que haber falsos positivos. Nosotros pudimos reducirlos en un 7,5%. Fuimos a mirar en qué segmentos del código de infarto habíamos podido reducir estos tiempos con el uso del aplicativo y vimos que eran en dos. A la hora de activar el recurso de traslado, esto es importante, este soporte al primer contacto médico por parte de cardiólogos y por parte de emergenciólogos nos permitía activar antes aquellos casos dudosos para empezar a hacer el traslado cuanto antes. Y también fuimos capaces de demostrar que reducíamos el tiempo de llegada a nuestro hospital y paso de guía, el tiempo de hemodinámica. El conocimiento con la geolocalización de dónde estaba el paciente permitía gestionar mejor las salas de hemodinámica. No somos los únicos, pensábamos que habíamos sido los únicos, pero no somos los únicos. Hay más plataformas de telemedicina similares a la nuestra, sobre todo en el mundo anglosajón, Canadá, Estados Unidos, y los metaanálisis que se han hecho a partir de sus resultados demuestran lo mismo que nosotros, que reducen los tiempos de tratamiento y también, en este caso, la mortalidad. En nuestro estudio no fuimos capaces de demostrar reducciones de mortalidad. Pero un tema que a mí me parece que es interesante o relevante o importante que nos ha permitido ver con el aplicativo. Nosotros desde hacía años, en aquellos casos dudosos, en ocasiones los cancelamos el traslado emergente. No quiere decir que vengan a nuestro hospital, sí que acaban viniendo, pero trasladamos el traslado emergente y el cateterismo emergente. Estos pacientes que les llamamos cancelados, no teníamos ni idea de qué eran, porque estaban, la gran mayoría de ellos, en los WhatsApps de todos los médicos que hacíamos guardias, de los residentes o de los adjuntos. Con este aplicativo hemos sido capaces, y esta información es muy reciente, de saber qué pasa con estos pacientes que cancelamos de manera consensuada para que no se trasladen de manera emergente al cateterismo. De 2.500 pacientes que en estos 3 años se han activado como código de infarto, 665 los hemos cancelado para que no se trasladaran como códigos de infartos, que representan un 30% del total de activaciones de código de infarto. Son un grupo muy heterogéneo. La mitad se han dado de alta directamente para casa con un diagnóstico de dolor torácico en específico. La otra mitad son síndromes coronarios agudos sin elevación del ST, pero también hay patología muy grave. Hay disecciones, hay TEPS, hay sepsis grave, hay pancreatitis. Un dato que para mí era muy relevante era ver qué pasaba con estos pacientes desde el punto de vista de hemodinámica. Uno de cada tres hacía cateterismo y fuimos capaces de detectar que 28 pacientes de los 665, que son 4,2%, tenían una oclusión aguda en la coronariografía. Eso quiere decir que habíamos fallado a la hora de cancelar ese paciente porque realmente era un código de infarto. Hemos ido a averiguar exactamente cuáles son las características de estos pacientes y hemos visto que los patrones electrográficos son complicados. Aquí lo podéis ver. Uno de cada tres tiene un patrón electrográfico que no es una elevación del ST, que es un descenso del ST, o que es un bloqueo de rama izquierda, o que es un bloqueo de rama derecha. Es realmente complejo detectar estos pacientes. Y las elevaciones del ST, que yo las he visto todas, son elevaciones inframilimétricas. Hace falta ser muy experto para poder detectarlas. Y una cosa que me preocupaba es que cuando estos pacientes hacían el cateterismo, en uno de cada cuatro no podíamos abrir la arteria. Y muchas veces era porque el hemodinamista encontraba ya un trombo muy formado que era muy difícil de poder abrir. Eran angioplastias fallidas. ¿Y esto tiene relevancia? Sí que tiene relevancia. Y tiene relevancia porque lo que hicimos es comparar la mortalidad intrahospitalaria de 3 grupos de pacientes. El primero son los pacientes que son reales códigos infartos con arterias ocluidas que llegan a nuestro hospital y se hace una angioplastia primaria urgente. Tiene una mortalidad del 4,2%. El grupo de pacientes cancelados aumenta un 7,7%, pero en parte se justifica porque hay patología muy grave, vuelvo a decir, disecciones aórticas, embolias pulmonares, pancreatitis graves, sepsis grave. Pero lo que es más llamativo es que esos 28 pacientes que nosotros fallamos a la hora de detectar que tenían una arteria ocluida, tienen una mortalidad altísima, del 10,7%, intrahospitalaria. Y esto a mí me genera dos dudas. La primera duda es, ¿qué hago? Pues podría decir, cojo los 665 pacientes y los llevo directamente a hemodinámica. Ahora me pongo un poquito la capa de gestor sanitario y os digo que ni hablar. No podemos tener una sala de hemodinámica colapsada trasladando todos estos pacientes cuando la gran mayoría, como veis, no son síndromes coronarios con oclusión de arteria coronaria. Pero también os puedo comentar desde un punto de vista clínico. Soy un clínico desde hace 20 años. Yo, de hecho, y os voy a confesar un poco, hace 20 años empecé la residencia
poquito más, de hace 20 años, en el Hospital Clínico de Barcelona. Yo al principio de todo era residente de cardiología, me hacían todas las preguntas mis compañeros en las guardias del electros, yo no tenía ni idea, probablemente era el que menos sabía de electros de todo el hospital, pero como era residente de cardiología tenía que saber y tuve que espabilarme muy rápido para aprender de electrocardiografía, que por cierto lo hice en parte con un libro del doctor Rodríguez Padial que todavía conservo en mi despacho. Durante estos 20 años he visto miles de electrocardiogramas de sospechas de elevación del ST o de oclusión. Y probablemente yo soy experto en esto, pero os aseguro que fallo, que hay un error humano. Es imposible, si tú tienes que tomar una decisión con 1000 electros, no tener un error humano, ¿no? Y la pregunta que me hago es si tenemos que resignarnos a que haya este error humano en las cancelaciones. Y probablemente la respuesta es que no. Y que no, ¿por qué? Os quiero explicar un poco este proyecto que me parece muy interesante. El doctor Herman es un hemodinamista de Eslovaquia que hace 4 años creó una startup que se llama Powerful Medical y que a partir de esta startup ha desarrollado una inteligencia artificial que se llama The Queen of Hearts, la reina de corazones, entrenando un algoritmo con más de 15.000 electrocardiogramas y viendo que ese patrón de electro correspondía o no a una arteria ocluida de manera aguda. Ha sido capaz de desarrollar este algoritmo que tiene una eficacia altísima a la hora de detectar patrones con oclusión de arteria, mejor que cualquier humano, aunque sea de alta experteza. Y además lo hace de una manera muy rápida. Aquí lo veis en el vídeo. Coge el electrocardiograma, le hace una foto con el móvil y en menos de 5 segundos tiene resultado. Seguramente el futuro de las redes de código infarto también van a pasar por esto, por inteligencias artificiales que sean capaces de reconocer patrones electrográficos que son complicados. Os quiero acabar comentando, porque mi charla se llama Si es posible la colaboración urgencias hemodinámica, un proyecto que tenemos nosotros que demuestra todo lo contrario, que no es que sea posible, es que es necesaria y muy beneficiosa, tanto para los cardiólogos como para los urgenciólogos como para los pacientes. Este proyecto que lo llevamos de la mano de un hospital comarcal, que es el Hospital de Olot, lo que les hemos pedido es que a los pacientes que tienen alertas de infartos agudos de miocardio, en el ínterin de espera para el traslado del paciente a nuestro hospital, le realicen una ecografía a pie de cama con unos ecógrafos que son inalámbricos, son de la marca Clarius, pero hay otras marcas, Lumify, Scanair, y que nos lo suban al aplicativo Odisea. Aquí lo veis a la derecha. Pensamos que puede ser muy útil para los cardiólogos porque hay escenarios clínicos que pueden ser dudosos y que nos puede ayudar la ecocardiografía o pacientes que tienen enfermedades graves como embolia pulmonar o disección, que la anticoagulación no es el mejor escenario, o complicaciones mecánicas que aunque pocas del infarto ya existen. Y fijaros que después de una formación que ayudamos a hacerla con un grupo de urgenciólogos que no eran expertos en ecografía, al cabo de unos meses tenemos unas calidades de ecocardiogramas que son altísimas. Aquí podéis ver un ejemplo a la derecha de la ecocardiografía que nosotros recibimos previa a la llegada del paciente a nuestro hospital. En resumen, si a mí me preguntáis cómo van a ser las redes de código infarto en el futuro, yo estoy seguro que van a ser así. Se van a utilizar plataformas de telemedicina, que lo que van a hacer es un sistema de activación muy rápido a todo el equipo que va a ser el responsable de llevar a cabo el tratamiento de este paciente. Se va a compartir información en tiempo real, información del paciente, del electrocardiograma, geolocalización del paciente. Y en aquellos casos complicados se va a utilizar inteligencia artificial para intentar detectar patrones electrocardiográficos y también ecocardiografía a pie de cama del paciente. Y finalmente, y aquí también me pongo la capa de gestor, es importantísimo tener información. Estas plataformas son capaces de extraer información de alta calidad de manera automática, sin necesidad de que ningún médico esté apuntando nada. Por ejemplo, el tiempo de salida desde urgencias de un hospital lo hace automático. A la que detecta el software que se traslada a 100 metros el paciente, se activa el tiempo de salida. Esto es mucho mejor que un médico esté apuntando en un papel a qué hora sale. Tendremos estadísticas en tiempo real y también tenemos la capacidad de poder detectar zonas para implantar mejoras. Esto que lo digo yo desde hace ya 2 años, bueno, puede pensar alguien, pues tú tienes un conflicto de intereses y se nota. Lo digo yo y lo dicen los hemodinamistas. Este es el último consenso de los hemodinamistas, es un consenso americano sobre recomendaciones en las redes de código infarto y lo que acabo de decir es lo que recomienda. En conclusión, las redes de código infarto van a sufrir una profunda revolución digital en los siguientes años. No me he metido porque la charla no daba, pero se va a cambiar la manera de hacer el electrocardiograma, se van a utilizar plataformas de telemedicina, se va a utilizar inteligencia artificial y ecografía a pie de cama del paciente. Muchas gracias.
Muchas gracias, Jaime. Y bueno, vamos a continuar la mesa. Y a continuación, pues este año nos intercambiamos los roles, siendo yo esta vez quien te presenta a ti, el doctor David Mateo, jefe de urgencias del Hospital General de Tomelloso, médico de misiones EMS, especialista en urgencias en Oxford, Reino Unido, con 2 décadas de experiencia a sus espaldas y, como a él más le gusta identificarse, socuellamino de pura cepa. Así es. Amigo de nuestro servicio y de nuestro grupo y con ganas de escuchar tu experiencia en la extrahospitalaria con su charla titulada Síndrome coronario desde los cielos, historias de un helicóptero. Buenos días, buenos días. Bueno, me he quedado absolutamente absorto con la charla que ha dado el compañero. Es ciencia ficción, hay de todo. Comunicación, humildad, compañerismo, bueno, maravilloso. Y tecnología. Bueno, yo voy a intentar haceros una pequeña charla en 16 minutos sobre una experiencia que tenemos con el helicóptero, pero bueno, hablaremos un poquito de la ciencia, del procedimiento, de lo que se llama hacer registros, tiempos, ciencia más o menos, y algún caso que otro que nos ha llamado la atención, con un poco viendo el porcentaje de falsos positivos, falsos negativos, de qué se trata, y un estudio propio que hicimos con una alumna de medicina, con un TFG en inglés, el primero de la Universidad de Castilla-La Mancha, y unas conclusiones finales. Bueno, no os tengo que decir que es el CORECAM, nuestro código infarto, código de repercusión de Castilla-La Mancha, con síndrome coronario con elevación de ST. Es fundamental lo que ha hecho el compañero, la variedad individual, ya sabéis dónde está, que todos tenemos nuestra idea. Bueno, de todas maneras, tengo que decir con esta diapositiva que en Castilla-La Mancha, me consta porque he trabajado en algún que otro país, aparte de Reino Unido y España, tenemos la mejor prehospitalaria del mundo entero, así en grande y en hermoso. Esa foto que es nuestra es un politrauma que tenemos una ecografía a pie de cama, intubado, técnicos, en fin, es una auténtica pasada. Multidisciplinar. Esto llevamos desde hace a lo mejor 10 años o 15, por lo menos que yo recuerde, haciendo charlas con los hemodinamistas, con los compañeros, sobre de qué se trata esto. Esto se trata de que tenemos que trabajar mucha gente porque las personas con una patología la más mortífera a partir de los 50, primera causa de mortalidad, y además es una patología que es, como veréis y como sabéis, fácilmente solucionable, pero es una patología grave, curable en principio, ¿no? Todos los que participamos estamos ahí, como podéis ver, falta una figura que se ha introducido recientemente, hace unos años, que es el soporte vital avanzado de enfermería. ¿Ok? Es un enfermero con un soporte vital avanzado con el CCU al teléfono. Es otro cantar, pero ahí está. Y también nos da nuestros dolores de cabeza. A partir de un dolor torácico que tenga una oclusión arterial, ya sabéis que tenemos pues ese problema. Podemos ser un testigo, médico de familia, médico de CCU, el de helicóptero, el de urgencias de Tomelloso. Tengo la suerte de haber trabajado en hospitales emisores, ahora, hospitales receptores, Oxford y Ciudad Real, helicóptero, o sea que tengo un poco una visión holística de lo que va todo este rollo, ¿no? Vale, en definitiva, lo ha dicho el doctor Bardial también, tenemos que hacer un conjunto de la última evidencia científica y nuestra experiencia personal. Con una de las dos cosas solas, pues puede ser muy leído, pero no tener nada de experiencia, y al contrario, puedes tener 40 años de experiencia y no saber que el bloqueo de rama derecha ahora, con dolor torácico sugestivo, es un coronario agudo, ¿vale? Para que nos pongamos en situación, por si alguien está perdido. Si digo alguna cosa muy básica, pues es porque a mí me gusta repasármelo para aprendérmelo y asentarlo, ¿no? Los falsos positivos, que los ha dicho muy bien el compañero, son activaciones inapropiadas del CORECAM. O sea, que pensamos que tiene un infarto y no lo tiene. El falso negativo es el que no queremos tener nunca, jamás, nunca. De hecho, no los hemos registrado nosotros en nuestras estadísticas, ellos sí, con esta aplicación. Es el infarto que no detectamos o que cancelamos. Nos parece que no es y lo dejamos con su infarto en su casa. O sea, que no queremos ningún infarto en su casa. La sensibilidad, como sabéis, pues es la capacidad, en fin, esto es otra cosita, pero sobre todo quiero que os quedéis con el falso positivo y el falso negativo. Bueno, el vídeo no se ve, pero soy yo yendo a por un infarto de un cazador en medio de, no sé, Albaladejo. Bueno, la certeza y el tiempo. Lo que ha hecho el compañero igualmente, un médico de familia en un centro de salud que ve un infarto cada cierto tiempo. Nosotros en emergencias y en la urgencia sí que vemos muchísimos dolores torácicos de todo tipo, como ha hecho el compañero, esos falsos negativos, esas patologías que no son. Y básicamente, a ver, que es que esto es un poco regular. A ver. Ay, Jesús.
Yo creo que se ha quedado sin pila. No me cuenta el tiempo, ¿eh? Sí, estaba ahí empezando a fallar. Bueno, os cuento esta diapositiva, tengo más tiempo, pues me extiendo. Bueno, básicamente son las falsas activaciones, las de los que nos han parecido infarto, pero luego no lo son. Son los falsos positivos, ¿no? O sea, ¿es positivo infarto? No, no es. Se parece, pero no es. Pues esto, tengo algunos estudios que he sacado de la literatura. Este es uno en el cual, pues veis que más o menos a nivel global están en torno a un 10%. O sea, hay un 10% que nos parecen infarto y no lo son. Ellos han conseguido que se redujera con el Odisea a un 7,5. Pero en definitiva, tanto este como otros estudios que están, y pasaré luego, hay un porcentaje global en todos sitios de un 10%. Entonces, básicamente las causas son mala interpretación del electro, de electros complejos, una ausencia de dolor torácico, una prolongación del dolor más de 6 horas, hay algunos predictivos, pero al final, pues no somos tan finos en electros peculiares y nos podemos zampar algún falso negativo. O sea, que tenga un infarto y lo dejemos en su casa o le cancelemos, ¿vale? Esto nos viene a decir qué ocurre de diferente entre horas de 8 a 5 de la tarde, que es donde como se trabaja en horas en el mundo, salvo en España, que es de 8 a 3, en el mejor de los casos, y de 3 en adelante. Al final, esta gente con 1.800.000 pacientes demostraron que había una diferencia a favor de la gente con un tiempo reducido en la gente que iba en horas, pero no siempre es así, ¿de acuerdo? Pero bueno, esto viene a decir más o menos eso. Al final esto me ha hecho no así, ¿vale? Vale, un par de casos que os quiero comentar, así que nos han gustado. No funciona bien Jesús esto. Ah, sí, espérate. Es que tarda un poquito esto en... A ver. Ah, que señale ahí. Vale. Bueno, este es un dolor torácico que nos pareció, era una disnea, dolor torácico atípico, para que veáis qué diferencia, que nosotros en urgencias vemos dolores torácicos que son coronarios y otro elenco de dolores, en este caso, veis el TAC que convencía al radiólogo para que me hiciera un TAC porque pensaba que era un TEP, pero tenía un aneurisma infeccioso en el callado aórtico. Lo presentamos en Atenas en el congreso de la EUSEM y pues lo pasamos muy bien en el congreso de la EUSEM. No sé si Jesús, esto va regular, ¿eh? Sí, gracias. Bueno, un caso que nos llamó la atención y le pongo un Coreca muy caro, es un paciente que era de Fuencaliente. El paciente tenía 35 años, tuvo un dolor repentino llevando un carro y le dio un dolor epigástrico a la espalda irradiado con un electro, que si puedo pasar a diapositiva lo enseñaré, que es un ascenso límite mínimo, es una reposición precoz. El caso es que entró como Corecam. Muchas gracias, señor. Entró como Corecam, que no sé. Vale, va regular, pero bueno, igual me tenéis que ir pasando, Jesús. Venga, pues pasa. Vale, ese es el electro. Como veis ahí, déjalo un poquito. Es muy sutil, entró como Corecam, y al final fue a la sala de hemodinámica. Le hicieron un cateterismo a los compañeros. Ahí podéis ver a mi compañero de mesa hoy y todo el equipo de hemodinámica. Y me lo plantan en la urgencia porque fue negativo. Le hace su cate y me llega el intensivista, David. No es un infarto, el chico de 35 años lo tienes aquí, con su plasta ahí en la femoral. Y claro, me dicen, nada, no es un infarto, a ver qué tiene David, no sabemos, pero bueno, está la UCI llena, el hombre sale del cate, a ver qué tiene, échale un vistazo a ver. Y yo, claro, pues efectivamente, apercibiete me quedé. Esa fue la cara que yo me quedé, digo, ¿en serio? Bueno, el caso es que al final lo vimos en la urgencia, estaba un poco mal perfundido, estaba un poco hipotenso, borderline taquicárdico 105, Glasgow 15, le dolía el epigastrio de la palpación y el flanco izquierdo. Llegamos y teníamos el gas venoso que sacamos en la urgencia rutinaria para ver una valoración de paciente crítico inicial, láctico un poquito alto, hemoglobina de 10, un tío joven, pero digo, bueno, yo qué sé. Ese fue el ECOFAST, ¿de acuerdo? Tenía un bazo con una hipodensidad, ECOFAST a pie de cama, y ya dijimos, date, bueno, hemodinámica le ponen a veces heparina intravenosa, o sea, que le vino de puta madre la heparina. Era un bazo que hizo, ahí podéis ver el yo libre, el TAC, pues una rotura espontánea, ¿de acuerdo? ¿Y cómo acabó el chico? Con una esplenectomía.
Así que así son las cosas. Esto fue un falso positivo. Lo publicamos en una revista gracias a un residente que se llamaba Fernando Abadín, que era una máquina, y así lo llevó en la revista de familia. Y esto fue presentado en Cuenca. Ahí tenéis Cuenca, maravillosa. Vale, entonces, otro caso que tenemos en el helicóptero que nos me ha llamado la atención para contaros cómo va esto de los falsos positivos es un paciente que nos llamaron de... Bueno, lo ponemos y escucháis un poco el audio. No se oye. Cago en la marsala. Bueno, lo voy a hacer. Sí, dígame. Hola, soy David, Gigante 2. Hola, David, mira, tenemos un paciente que estaba ahí trabajando en medio del campo, 26 de junio, y el hombre resulta que nos ha llamado al 112 de Tomelloso, la UBI de Tomelloso, que lo tiene muy malito, que ha tenido una parada cardíaca, ha salido de la parada con un ascenso de ST y está pues con drogas inotrópicas. Tiene noradrenalina, intubado. Claro, vamos en helicóptero y va yo diciendo, pero sí, vamos para allá, vamos para Tomelloso, y así fue. Entonces, eso se oye. Y vamos comentando la jugada. Madre mía, a ver qué le pasa a este muchacho. 37 años, en parada, y bueno, era una cosa horrorosa. La llegada. Anda, qué bien. Vale, entonces, sí, pasamos al siguiente, por favor. Nos lo pasa la UBI de Tomelloso. El traslado es tal cual lo veis, es idéntico. Esto es otro paciente, pero es parecido. Nos lo pasan, tenía drogas inotrópicas, nora a toda castaña, estaba con 50-20 de tensión, con un relleno capilar, podéis imaginar, hipoperfundido, muy malo. Entonces, bueno, lo colgamos en el helicóptero, le pusimos el Lucas preventivo, porque cuando tenemos un paciente en periparada y tienes un enfermero apañado, como era el caso, dijo, David, ¿le pongo el Lucas? Digo, pues sí, pues muchas gracias, porque si no, a lo mejor no me había acordado. De hecho, ahora veréis de lo que no nos acordamos. Sí. Entonces, al final, ¿qué pasó con el señor? Pues que en vuelo nos hizo todos los ritmos que podéis imaginar. Lo teníamos con el marcapasos transcutáneo y el machaca. Helicóptero a no sé cuánto y ahí penando con el señor. Hizo un bloqueo completo, lo marcapaseamos, se paró, asistolia, masaje, adrenalina, presión ventricular, chispazo. Bueno, 1000 perrerías. Yo ya había llamado a mi návica, creo que estaba Nacho en concreto, y porque nos pasaron como el electro era de acceso de ST, el de salida, pero había 70 ritmos en ese paciente, en un paciente en 26 de junio a las 4 de la tarde en medio del campo. ¿Qué pasó? Pues el desenlace es que hacía un calor de 1000 demonios. Nacho nos dijo, tomarle la temperatura al muchacho, hombre, que está trabajando en el campo. Para que veáis que nosotros en la calle, la perspectiva diferente pues es bastante importante. En la UCI tenía 46 grados. Le dio un golpe de calor y el paciente falleció. No siempre salen bien las cosas y en este caso lo cogimos muy malo, pero es verdad que nosotros lo tomamos 39, le dimos importancia al diagnóstico que íbamos un poco como con antojeras, ¿no? Para que os hagáis una idea de que, pues a pesar de la experiencia que podamos tener, como es el caso que tenemos, pues nos pueden pasar cositas que de hecho ocurren. Esto fue un estudio que hicimos con la alumna que os he dicho, que hizo un TFG maravilloso, con la ayuda de hemodinámica de Ciudad Real. Nacho, Maeve, bueno, varios de los cardiólogos nos dejaron entrar en sus estadísticas e intentamos hacer una comparación de la diferencia entre qué pasaba con los tiempos de 8 a 3 y de 3 para adelante. Realmente estábamos pensando lo que nos iba a ocurrir, lo que pasó con el 1.800.000. Para que os hagáis una idea del estudio, bueno, hicimos un registro que nos costó mucho trabajo porque no tenemos Odisea. Esa es una comisión, ¿eh? Nos costó porque tenemos que ir a la historia paciente por paciente con el inicio de síntomas, primer contacto médico, activación, puerta y al final el CATE. Sí. Pasa. En definitiva, nos dimos cuenta que aunque los tiempos eran mayores desde el inicio de síntomas hasta la CATE, ahí veis, 290 versus 219, es verdad que una vez que estaba el primer contacto médico, los tiempos dentro de horas se retrasaban con respecto a fuera de horas. Esto es del 2022, enero a junio. Yo creo que en esos tiempos ya estaban experimentando en Ciudad Real una necesidad de un segundo CAT Lab, una segunda mesa de hemodinámica, y en horas ocurría lo que pasaba, que tenían ocupada la sala de hemodinámica en muchísimas ocasiones. Entonces, en estos 6 meses, con estos 100 pacientes, nos pasó eso. Llegó a haber hasta incluso 20 minutos de retraso en horas, de 8 a 3, por la mesa ocupada, en fin, y lío en el hospital. Y fuera de horas era más ágil.
La mortalidad no cambió mucho, con un pelín, pero sí que es verdad que se beneficiaron los que hemos dicho, los de fuera de horas. Bueno, son 100 pacientes, muy poquito. Es un TFG que lo hizo maravillosamente bien la alumna. Sí, pasa ya directamente. Y lo pusimos ahí en Tomioso, en grande, en la urgencia. Hemos hecho un TFG con la universidad, así, a gusto. Bueno, al final quiero resumiros que, bueno, me parece a mí que tenemos una falta de comunicación. Esto es una presentación que hicimos en el Consejo Español de RCP, en la que se llamaba El médico errante. Era una charla TED Talk y yo me considero así, primero porque la primera acepción del castellano errante de viajar, viajar, ver mundo. Ese es el día de mi boda, que vinieron 11 países, por ejemplo. Tengo colegas por medio mundo, gracias a Dios, por irme a Inglaterra a trabajar, a aprender y disfrutar de otras culturas. Y médico errante, que se ha retirado del diccionario como médico fallador. Cada vez que falláis de manera inintencionada, por supuesto, en un paciente, no sabéis la vida que salva ese paciente. Yo le digo a los pacientes que primero han salvado la mía, porque trabajo mucho fin de semana y no he estado en otras cosas. Y luego también le he dicho a los pacientes que cada vez que he tenido un fallo con alguno porque no me he dado cuenta de algo, en fin, la idiosincrasia de la medicina, y quien no, que se venga aquí a la batalla, pues nos hace errar también. El relevo y la comunicación, soy un fanático, embajador del relevo hospitalario, no hospitalario, entre equipos, con el CCU. Tenemos una falta de comunicación, de las llavecitas. Eso es una boda en la India que fui de un colega. Y claro, daros cuenta que la comunicación entre los profesionales, hay estudios que dicen que hasta un 10% de la gente y de nuestros pacientes se mueren porque nosotros no nos comunicamos ni bien ni a tiempo. Eso es una cosa increíble. O sea, que la gente se muera más porque nosotros no nos hablemos en condiciones, eso tiene delito, porque ya no va ni en medicina, ya va en ser persona, ¿no? Una historia última, bueno, eso es una fórmula de Coopers, quien lo conozcáis, que la valía es los conocimientos y las habilidades que suman, pero la actitud, sin lugar a dudas, multiplica, ¿no? Eso es una nave, una barquita del desembarco en Normandía. Estaba yo en Inglaterra y me dice la enfermera al cargo, sí, habéis escuchado bien, hay una enfermera al cargo que se encarga de decirte lo que tienes que hacer y no pasa ni media. David, una cadera en el 6. Me encuentro un abuelo, al pasar a la habitación, una energía acojonante. O sea, los poros, se me ponían los pelos como escarpias. Un tío ahí con una sonrisa, con una cadera rota, y dice, doctor, y yo, sí, 92 años. Mire, tengo metralla en esa cadera que me he roto. Dice, pero que no pasa nada, que para que lo sepa usted, para la placa de rayos. Digo, así. ¿Y eso? Dice, porque me estuve en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial. Digo, así. Digo, ¿y eso? Y dice el hombre, pues nada, que desembarqué en el desembarco de Normandía. Digo, cerré la persiana, me senté y tuvieron que ir a sacarme de la habitación, claro. Porque el hombre me contó todas las películas inimaginables, disfruté muchísimo, aprendí mucho de ese señor y el tío, claro, iba pues entregaico. Así que nada, al final quiero que miréis esa imagen y me digáis alguien o qué pensáis que puede ser. La mesa, por ejemplo, que estáis aquí cerquita. Es la foto más increíble que os podéis imaginar. Es la foto más lejana que nos han hecho. Eso de ahí somos nosotros. Es la Voyager 2 desde saliendo del sistema solar. O sea que si pensáis que por ser médicos, enfermeros, técnicos sanitarios sois alguien, no tenéis más que miraros. Sois una puta mierda. Entonces, gracias. No somos nadie, no somos nadie. Y en definitiva, gracias. Al final estamos todos ahí, los buenos, los malos, los golfos, los no golfos, los todos, los estudiosos, y todas, perdón, todas. Y bueno, para acabar, daros las gracias. Es una foto hecha real por mí en Portugal, en Lisboa. Trabajé también un par de meses en urgencias y simplemente recordaros que tenéis la profesión más bonita del mundo, sin lugar a dudas, y estoy muy agradecido porque salváis tantas vidas todos los días. Muchas gracias, David. Bueno, ahora es el turno de la doctora Alejandra Cortés González, compañera de nuestro servicio y perteneciente al grupo de trabajo de arritmias también de nuestro hospital. Y la acompañará la doctora Mariola Maestre Martínez, residente de cuarto año de medicina interna, integrante de nuestra filial de arritmias de nuestro hospital. Y bueno, que aún no sé si están más nerviosas por la ponencia o porque este año se casan las dos. Así que bueno,
nos traen un tema que merece la pena repasar y revisar y que considero que podría generar un debate muy interesante, y es sobre la fibrinolisis, ¿una opción obsoleta? Bueno, buenos días a todos. Ya nos ha presentado Pablo. Mi nombre es Alejandra, me acompaña Mariola. Y bueno, cuando nos ofrecieron la oportunidad de dar una charla en relación con el síndrome coronario agudo en esta mesa, se nos ocurrió la fibrinólisis no porque fuera un tema de mucha actualidad o porque hubiera algún estudio que haya revelado algo nuevo sobre ello, sino porque ambas nos hicimos esta pregunta. La fibrinólisis es un tratamiento que está obsoleto actualmente en el síndrome coronario agudo con elevación del ST. Bueno, nosotras trabajamos en un hospital comarcal en el que no tenemos una sala de hemodinámica y todos los pacientes con este perfil se tienen que derivar. Afortunadamente, muchos de ellos no llegan a nuestro hospital porque los lleva la extrahospitalaria, pero bueno, alguno cae y por variables distintas, pues los tiempos a veces no se ajustan a lo que está establecido. Si nos vamos a las guías, el tratamiento óptimo para esos pacientes sería administrar una fibrinólisis. Sin embargo, en muchas ocasiones no se hace. De hecho, nosotras, bueno, llevamos poco tiempo trabajando, pero no hemos visto ninguna a pesar de trabajar en un hospital comarcal. Lo primero que os he dejado aquí es un diagrama sectorial del Registro Nacional de Cardiología Intervencionista, es de 2023 y en el que se puede observar que afortunadamente la ICP primaria sigue creciendo, que es algo que a todos nos alegra porque es el tratamiento, el gold estándar, lo que se debería hacer en todos los pacientes con un síndrome coronario agudo con elevación del ST. Pero nos queremos fijar en ese 3% y sobre todo en ese 2% que se hace post-fibrinolisis. Nos llama la atención que es un valor bastante bajo, se ha mantenido en los últimos años, pero sigue siendo bastante bajo. Para poneros un poco en el contexto histórico, los fármacos fibrinolíticos se empezaron a estudiar a finales de los años 70. Se empezó a estudiar el uso de la streptokinasa a nivel intraarterial y se vio que esta sí que restauraba el flujo coronario. Parecía una opción viable en pacientes con síndrome coronario agudo con elevación del ST. Posteriormente se preguntaron si la administración de esta streptokinasa a nivel intravenoso, a nivel sistémico, también reducía la mortalidad en este tipo de infartos. Se vio que evidentemente la reducía mucho menos que administrarlo intraarterial, pero bueno, que era una opción que era viable en todos los ámbitos hospitalarios y extrahospitalarios. Posteriormente se estudió el uso de la streptokinasa en combinación con la aspirina y se vio que esto era mucho más eficaz en cuanto a mortalidad que administrar el fibrinolítico solo. Y por último, a finales de los 90 se estudió el uso de fármacos específicos de la fibrina. En concreto se comparó o se enfrentó a la streptokinasa, que era el fibrinolítico típico, con la teplasa en régimen acelerado y se vio que estos últimos reducían más la mortalidad y disminuían los efectos secundarios que tiene la fibrinólisis, que como todos sabemos es el sangrado. Actualmente los fármacos específicos de la fibrina son los que... se ha vuelto loco esto. Ahora. Son los que se prefieren en vez de la streptokinasa y dentro de los fármacos específicos de la fibrina, no me voy a detener mucho en esto, la teplasa, la tenecteplasa y la reteplasa son este tipo de fármacos, concretamente en nuestro código infarto el que utilizamos es el metalise, que es la tenecteplasa, que es un fibrinolítico muy cómodo porque es un bolo único ajustado al peso del paciente. Las contraindicaciones, tampoco me quiero detener mucho en esto porque creo que es bastante lógico. Todo lo que haya sangrado, esté sangrando o tenga posibilidad de sangrar es una contraindicación absoluta de administrar fibrinólisis. Me parece importante detenerme un poco aquí porque creo que este es el miedo a la hora de plantearnos administrar un tratamiento fibrinolítico. Entonces, siempre está ahí, pero bueno, las guías nos dicen que hay que administrarlo y que encima cuando lo administramos hay que tratarlo como un síndrome coronario agudo al uso, poniendo la aspirina y el clopidogrel, la doble antiagregación, y la aspirina en un bolo intravenoso primero y luego subcutáneo hasta que se haga la ICP. Entonces, ¿cuándo está indicado el tratamiento con fibrinólisis actualmente? Bueno, pues las últimas guías, que es de donde hemos sacado este protocolo, nos dicen que está indicado en un paciente con síndrome coronario agudo con elevación del ST, en el que el traslado a un centro hospitalario con ICP primaria sea superior a 120 minutos. Es recomendable administrarlo siempre en los primeros 10 minutos y siempre y cuando el paciente lleve menos de 12 horas con dolor. Esto, si nos vamos a las guías de nuevo, tiene una recomendación 1A y es importante recordarlo en las áreas rurales o en áreas que no disponen de una sala de hemodinámica inmediatamente.
Voy a dejar una pincelada del Corecam, no quiero hablar mucho de esto porque el año pasado sí que se habló del Corecam más a fondo, pero sí que quiero que os fijéis en que el tiempo en nuestro código de infarto en Castilla-La Mancha no es de 120 minutos, es de 90 minutos. Y deciros que en 2023, según fuentes de la GES, que es la extrahospitalaria, se registraron 11 casos de fibrinólisis en Castilla-La Mancha. Ya se habló el año pasado de esto, no me voy a meter mucho, pero bueno, el tiempo que estiman es 90 minutos. Con lo cual, si optamos por un tratamiento fibrinolítico, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué tenemos que hacer? Hemos fibrinolizado a nuestro paciente, le hemos puesto todo el tratamiento adyuvante, pues lo siguiente que hay que hacer con este paciente es trasladarlo a un centro con ICP primaria. Tanto si la fibrinolisis es efectiva como si no, este paciente tiene que ser trasladado. Si la fibrinolisis es efectiva, que esto quiere decir que se resuelve el ST en más de un 50%, al paciente se le hará una ICP en las siguientes 2 a 24 horas. Sin embargo, si no es efectiva, que esto se objetiva durante el traslado mayoritariamente, es decir, si el ST no corrige o si el paciente se pone malo, en cuanto llegue al hospital hay que hacer una ICP de rescate, que es hacer una angioplastia en cuanto llegue. Todo esto también nos lo dicen nuestras últimas guías. Bueno, es evidente que el tratamiento de elección es la ICP primaria, ¿no? Entonces, ¿por qué creéis que se sigue utilizando la fibrinólisis en 2025? Pues básicamente porque muchas veces no se llega. No sé si recordáis el año pasado la charla que dio nuestro compañero Pablo Ramos, moderador de nuestra mesa, y la pregunta que se hizo al inicio de la charla. Se preguntó, perdón. ¿Es lo mismo infartarse en un sitio que en otro? Pues evidentemente no es lo mismo infartarse en un sitio que en otro. Lo ideal sería no infartarse, ¿no? Pero en caso de infartarnos, sería ideal que fuera cerca de un hospital con ICP inmediata. Pero muchas veces el cuerpo es caprichoso y decide infartarse en medio de la Mancha. Entonces, pese a la organización de redes regionales como el Corecam, muchas veces no se cumplen los tiempos primer contacto médico-aguja. Entonces, tenemos que seguir las recomendaciones de las guías para dar el mejor trato a nuestros pacientes. En áreas donde la ICP no está disponible en tiempo óptimo, 120 minutos, la fibrinólisis es la única opción viable. Se ha demostrado que la fibrinólisis prehospitalaria, seguida de una estrategia de transferencia para ICP de rescate o de rutina, es eficaz. Y en sistemas de salud rurales, el uso de fibrinolíticos puede reducir significativamente la mortalidad en comparación con esperar para la ICP. Todo esto que estamos diciendo y que vamos a hablar está basado en la evidencia y a continuación vamos a dar paso a algunos estudios que lo avalan. El primer estudio del que queríamos hablar es el estudio STREAM, muy conocido, ¿no? Y es un ensayo multicéntrico en el que se evaluaron 1.892 pacientes diagnosticados de escasez que llevaban menos de 3 horas de evolución de síntomas y que no tenían acceso a un centro con ICP en 1 hora. Aquí hablaba de 60 minutos. Se intervino con ellos al azar. Algunos fueron fueron tratados con fibrinólisis prehospitalaria y un traslado a un centro para ICP, y a los otros se les realizó la ICP primaria a pesar de que ya habían pasado 60 minutos. El objetivo final primario fue la muerte, el shock, la insuficiencia cardíaca o el reinfarto a los 30 días, y como podéis ver en esta gráfica, el objetivo final primario fue mayor en los pacientes tratados con ICP después de 60 minutos que en los pacientes tratados con fibrinólisis. Es cierto que el riesgo de hemorragia intracraneal y hemorragia mayor fue mayor en el grupo de fibrinólisis, pero este riesgo se mitigó reduciendo la dosis de tenecteplasa a la mitad en pacientes mayores de 75 años. Como conclusión, a pesar de que los resultados no fueron estadísticamente significativos, nos sugirieron que la fibrinólisis es una alternativa válida cuando la ICP no está disponible en la primera hora. He querido también... Uy, sí, ay, Poli. No funciona. Bueno, he querido también poner este estudio observacional, básicamente porque se hace referencia a él en la guía, en la guía SC 2023, y este estudio, publicado en la revista Interventional Cardiology en 2013, tenía como objetivo evaluar el impacto del retraso en la transferencia para intervención coronaria percutánea frente a la fibrinólisis in situ en pacientes que presentaban con síndrome coronario agudo.
Se hizo un análisis retrospectivo de datos sacados de la revista del Registro Internacional de Infarto en Estados Unidos y se evaluaron 19.012 pacientes, que los cuales fueron divididos 50-50 en ICP y fibrinólisis. Lo que se vio en este estudio, que sí que fue estadísticamente significativo, fue que el beneficio era claramente evidente con la ICP frente a la fibrinólisis, pero este beneficio disminuía conforme avanzaba el tiempo, siendo prácticamente nulo a partir de los 120 minutos. Y esto lo que nos hizo ver es que si el retraso de la ICP es mayor de 120 minutos, la fibrinólisis in situ debe considerarse la opción preferente. También hemos querido poner este estudio básicamente porque es nacional, concretamente murciano, y se publicó relativamente reciente, en 2020, en la Revista Española de Cardiología. Se analizaron datos de 679 pacientes. Algunos pertenecían al área del Hospital de Referencia del Virgen de la Risaca de Murcia, que tenían acceso a una ICP inmediata, y el resto eran de áreas más rurales, de otros pueblos que los hospitales no disponían de ICP. Entonces, se comparó la ICP primaria versus la estrategia farmacoinvasiva. Recordar que la estrategia farmacoinvasiva es fibrinólisis seguida de una ICP en las siguientes de 2 a 24 horas. Lo que se vio en este estudio es que las tasas de mortalidad y eventos adversos eran similares, respaldando la fibrinólisis seguida de la ICP, o sea, la terapia farmacoinvasiva, como una opción viable en centros sin angioplastia inmediata. ¿Qué nos aportaba de nuevo este estudio? Pues que la integración en una red regional de asistencia permite lograr resultados comparables a los de las poblaciones pertenecientes a áreas con disponibilidad de ICP. Que el tratamiento de reperfusión se puede realizar tanto con ICP primaria, que es lo preferido, pero también con una combinación de estrategia farmacoinvasiva, ya que las tasas de supervivencia fueron similares sin aumento de las complicaciones. Por último, brevemente mencionar este estudio, básicamente porque es un metaanálisis de los más recientes que hemos encontrado, en el que se analizaron 31 ensayos clínicos aleatorizados con un número de muestra de 15.000 pacientes y que comparaba las cuatro terapias de reperfusión, la fibrinólisis, la ICP primaria, la terapia farmacoinvasiva y la ICP facilitada, que sería fibrinólisis seguida de ICP en las siguientes 2 horas. Como resultados principales se vio pues lo que ya sabemos, ¿no? Que la ICP primaria es el gold estándar, que es lo que menores tasas tiene de mortalidad, reinfarto no fatal y accidente cerebrovascular, pero que el enfoque farmacoinvasivo es la segunda opción más efectiva cuando la ICP no está disponible. Entonces, llegamos a las conclusiones de nuestra presentación. ¿Por qué usar fibrinólisis en 2025? Pues lo que hemos comentado hasta ahora, la principal limitación de la ICP es la imposibilidad de ofrecerla al total de la población por su disponibilidad y por los retrasos. Se ha demostrado una disminución de la mortalidad de la ICP frente a la fibrinólisis, pero esta disminución de la mortalidad disminuye conforme avanza el tiempo. La fibrinólisis sigue siendo fundamental en entornos rurales o con barreras logísticas, teniendo en cuenta los tiempos reales de traslados, que no siempre son los idílicos. El código CORECAM es clave en la atención del paciente con síndrome coronario agudo. Por eso es importante revisarlo periódicamente para alinearlo con la evidencia y la realidad asistencial. Creemos, o sea, como respuesta a la pregunta que nos hemos hecho al inicio de la charla, ¿está la fibrinólisis obsoleta? Pues a la conclusión que hemos llegado mi compañera y yo es que realmente no está obsoleta, sino que está infrautilizada, especialmente en áreas rurales, bueno, en Castilla-La Mancha, ¿no? Y bueno, en mi opinión personal, no debemos tomar las dos terapias de reperfusión como contrapuestas, sino como altamente complementarias. Al final, el equilibrio a la hora de organizar los recursos y derivar a los pacientes a una terapia u otra siempre redundará en el bien del enfermo. Por último, quería dar como dato que, bueno, Alcázar de San Juan es la cuna de la fibrinólisis, que se realizó esta técnica en España por primera vez en 1989 y fue aquí en nuestra área, así que, bueno, pues era un dato que si no lo sabían, pues ya lo sabéis. Muchas gracias a todos y
Pues eso, gracias. Bueno, muchas gracias, compañeras. Y bueno, para terminar, tenemos el placer de que nos acompañe hoy el doctor Ignacio Sánchez Pérez, jefe de Servicio de Cardiología del Hospital General Universitario de Ciudad Real y desde hace más de 20 años se dedica de forma exclusiva a la cardiología intervencionista. ¿Y quién mejor que él para hablarnos sobre el punto de vista del hemodinamista en el síndrome coronario agudo y hablarnos de la realidad en nuestra región? Perdonad porque no teníamos este montado. La charla da un poco sobre todo el tema histórico de la angioplastia primaria en la provincia, y un poco por contestar a las compañeras de antes, pues veremos un poco que hay un poco de controversia, y vamos a dejar un poco las cosas un poco claras desde mi punto de vista. Entonces, en cuanto a si es obsoleto el tema de la fibrinosis, desde mi punto de vista es que claramente está obsoleto, y está obsoleto porque lo que ratifica en los sitios en los que hubiese que tener mucha fibrinosis es que el sistema socioeconómico probablemente sea poco desarrollado, que eso básicamente es lo que tenemos que tener claro. Pasamos las... Perdonad por el problemilla. La rabia de esto es que no sé si se van a ver los vídeos, porque tenemos puesto el ordenador y no sé si van a poder ver un caso que tenemos. Pasa, por favor. La charla un poco, el esquema de la charla que vamos a tener es el que tenéis ahí a continuación. Lo que vamos a ver un poco es la historia natural, y digamos que el pulso que hubo entre la angioplastia primaria y la fibrinolisis. Pasa. Vamos a ver un poco las guías y protocolos actuales que tenemos respecto a lo que hay que hacer en el infarto agudo de miocardio. Pasa. Vamos a ver un poco qué situación y qué datos actuales tenemos un poco de lo que nosotros medimos fundamentalmente a nivel de España y las diferentes regiones. Sigue. Vamos a hacernos una serie de preguntas que siempre nos surgen y que algunas se han un poco contestado en las charlas previas. Sigue. Tenemos un caso clínico porque lo importante aquí es que una imagen vale más que 1000 palabras, y terminamos con una serie de conclusiones, un mensaje para llevarnos a casa. Si nos metemos inicialmente con la historia un poco de la angioplastia primaria, lo primero a decir es que, como han dicho antes las compañeras, ya en el año 89 éramos la segunda región europea que teníamos un programa de fibrinosis extrahospitalaria, de tratamiento del infarto agudo del miocardio. Esto nos facilitó posteriormente mucho la creación de una red de asistencia para el infarto, porque estaba prácticamente todo ya hecho y la gente sabía a qué se dedicaba. Y ahí tenéis varios compañeros que los conoceréis muchos de vosotros, que son grandes médicos. Pasa. Desde el punto de vista de la hemodinámica, si os fijáis ahí, hacia el año 2002, Castilla-La Mancha se encontraba situada a la cola de todas las regiones de España, y eso se debía a que probablemente pues, el desarrollo sociosanitario, socioeconómico era relativamente bajo. Por suerte, las autoridades sanitarias nos intentaron avanzar en este campo y apostaron bastante por la cardiología intervencionista, y empezaron a abrirse salas de hemodinámica. La primera que se abrió fue en Toledo en el año 97, pero no se llegó a hacer angioplastia primaria de manera universal hasta el año 2007. Posteriormente se abre Albacete, que empieza a hacer un programa de angioplastia primaria hacia el 2008, y el siguiente en abrirse, Ciudad Real, que desde el día 1 empezamos a hacer angioplastia primaria. Ya empieza a aparecer el tema del tratamiento con las redes del infarto y la aparición del Corecan hacia el 2010, y conseguimos hacer un registro del Corecan en el cual metíamos todos los datos que nosotros hacíamos en las primarias. Eso se discontinuó por diversos motivos, que no es la charla, y seguimos intentando invertir en salas de hemodinámica, que se han abierto bastantes salas a partir de entonces. ¿Pasa? Esto coincidió con una iniciativa muy importante que hubo a nivel europeo, que se llamaba STEM for Life, que lo que intentaba es crear redes para el tratamiento del infarto a nivel de toda Europa. Se invirtió muchísimo dinero, y si os fijáis, en el año 2008, que eso es relativamente hace poco, solo un 12% de la población prácticamente tenía acceso a una angioplastia primaria para el tratamiento del infarto agudo del miocardio. Los pioneros en todo esto fueron los gallegos con el Progalian, y eso generó una serie de datos, que ahora los veremos, que hizo que se trasladara rápidamente al resto del territorio, pero de una manera relativamente lenta. Veis en el 2013, que eso es anteayer,
que prácticamente, aunque el territorio tiene una población importante, con un 60% de los pacientes que pueden hacer la angioplastia primaria, pero prácticamente casi todo el territorio se encuentra en blanco. Nosotros tuvimos la suerte de estar ya metidos en ese tema. Siguiente. Ahí veis un poquito en el año 2013 donde se situó de repente de estar la última Castilla-La Mancha a aparecer en los primeros niveles de las regiones que hacían angioplastia primaria. Y lo importante de todo eso es que es la región, digamos, de las primeras que encabeza, que tiene una comunidad pluriprovincial y por lo tanto quiere decir que la gestión y la estrategia para el tratamiento de infarto es mucho más compleja que digamos que una provincia que corresponda a una sola comunidad. Siguiente. Siguiente. Bueno, se crearon los protocolos del Corecan, que luego los veremos un poquito más despacio, y que se revisaron posteriormente en el año 2021. ¿Sigue? Bien. Este conflicto que hubo entre la fibrinolisis y la angioplastia primaria, pues se empezó a dilucidar a través de diferentes estudios que aparecieron a lo largo de esos años, desde el 2005 al 2013 más o menos, que es lo que han comentado un poquito las compañeras. ¿Sigue? Bien. Lo que decantó probablemente el tema hacia la angioplastia primaria es que aparecieron ya mortalidades que pasaron de ser mortalidades cercanas al 20% a mortalidades que llegaban al 7-8% en el peor de los casos. Las provincias que tenían angioplastia primaria, una red de tratamiento del infarto agudo de miocardio, tenían mejores datos, que son los que veis ahí en gris, y nosotros nos encontrábamos con datos ya muy buenos, de un 7 o un 28%. Esto es en el año 2011, perdón. Bien. El Progalian, que como hemos dicho antes había sido el pionero en todo esto, en el año 2001 empezó a utilizar la angioplastia primaria para el tratamiento del infarto agudo de miocardio y en el año 2001 trataba a los pacientes del infarto con aproximadamente un 10 o un 11% de tratamiento percutáneo, frente al 50% de los que recibían un tratamiento con fibrinolisis. A lo largo de esos 10 años, lo que vimos fundamentalmente es que el tratamiento fibrinolítico prácticamente desaparece, creándose o utilizándose en un 5% de los casos, y en el 75% de los casos se utilizaba angioplastia primaria. Lo más importante de todo eso es que pasaron mortalidades del 16 o el 17% a mortalidades del 7,7%. Y eso ya mató directamente a la fibrinolisis. Siguiente. Esto se correlacionó con todos los estudios que salían en la literatura. Todos los estudios en revistas científicas de altísimo impacto iban a favor de la angioplastia primaria. Sigue. Tanto metaanálisis como estudios muy importantes. Sigue. Los dos estudios finales que machacaron, digamos, la fibrinolisis fueron estos dos que tenéis aquí y que sentaron un poco las bases de esas redes como deberían de ser. Fueron el estudio Praga-2 y el estudio Dynami-2. Ambos lo que nos dijeron finalmente es que para que sea más efectiva la angioplastia primaria tenía que ser realizada en los primeros 120 minutos y además, fundamentalmente, no se debería utilizar, digamos, fibrinolisis a partir de las 3 horas o que era bastante menos efectiva. Con lo cual, cuanto pasase más de esas 3 horas y se hiciese antes de esos 120 minutos, los resultados eran todavía muchísimo mejores. Siguiente. Por lo tanto, con esto no es que veamos que es muy eficaz la fibrinolisis, o sea, perdón, muy eficaz la angioplastia primaria, sino que era muy eficaz fundamentalmente en base a la reducción de mortalidad. Pero es que además teníamos reducción del número de reinfartos y reducción del número de ictus. Pero es que además de eso, la fibrinolisis tiene muchísimos más riesgos que la angioplastia primaria, porque tiene muchas complicaciones. La complicación más importante, como sabéis, es la complicación de la hemorragia cerebral. Esa complicación ocurre en un 1% de los casos, pero hay subgrupos de pacientes que tienen mucho más porcentaje. Edad avanzada, bajo peso, mujeres, enfermedad cardiovascular previa o hipertensos. Pero además de eso tenemos mucha hemorragia mayor, que tiene una mortalidad que no es despreciable. Hemorragias mayores que pueden ser no cerebrales, pero que pueden ser muchas veces digestivas. Tenemos casos de hipotensión con los fibrinolíticos antiguos. Ya esos prácticamente no se utilizan, pero los había. Y había reacciones alérgicas graves. ¿Sigue? Pero es que además de eso no lo podemos aplicar en muchos pacientes. Tenemos muchas contraindicaciones, absolutas y relativas. Pero es que además de las contraindicaciones hay otro nicho de pacientes que tampoco es despreciable, en los cuales el electrocardiograma inicialmente no es interpretable. O tenemos un paciente que tiene una parada, en los cuales tampoco podemos fluirizarlo. ¿Sí? Y además tenemos muchos estudios de coste-beneficio. Todos benefician la angioplastia primaria. Y no la benefician solo porque utilicemos
el doble de material, porque todo paciente que fibrinolizamos posteriormente tendrá una angioplastia y utilizaremos el mismo material y gastaremos lo mismo, sino que el beneficio fundamental estaba en que la estancia hospitalaria disminuía a menos de la mitad. Y encima teníamos muchas menos complicaciones mecánicas del infarto, que eso eran realmente problemas muy graves. Y además de eso, sabemos que el tiempo es muy importante, no solo en la angioplastia primaria, sino también en la fibrinolisis. La fibrinolisis es efectiva, o parece que es algo más efectiva, en las primeras 3 horas. Conseguir que alguien llegue desde el inicio del dolor en las primeras 3 horas es realmente difícil. Y a partir de ese momento, la efectividad de la fibrinolisis bajaba muchísimo, bajaba a más del 50%. Y de los que eran efectivos, de ellos se reinfartaban aproximadamente casi un 25 o un 30%, con lo cual eso prácticamente no nos vale para nada. Ese es el resumen un poco del por qué no utilizamos la fibrinolisis, que es algo obvio. ¿Sigue? La batalla estaba ganada y, por lo tanto, las guías actuales lo que nos dicen es, tanto las europeas, ¿sigue? Tanto las europeas como las americanas, que la indicación inicial es la angioplastia primaria como indicación 1A. Existe un nicho, como bien han dicho las compañeras, en los cuales si no tenemos acceso a llegar a una sala hemodinámica o en las guías americanas a un sitio donde haya cirugía cardíaca, en menos de 120 minutos tenemos que indicar un tratamiento con fibrinolítico. Pero eso lo que nos indica es que no hay una red creada para la asistencia del infarto agudo de miocardio. ¿Sigue? ¿Sigue? Esas son las guías americanas. Vamos a ir acortando un poquito. ¿Sigue? Bien. El CORECAN, pues como hemos dicho antes, tiene una serie de protocolos, que esos protocolos veremos que no son acordes un poco a lo que dicen las guías europeas y americanas. Siguiente. En los cuales nosotros tenemos tiempos que son diferentes a los 120 minutos, son tiempos de 90 minutos, lo cual tiene poco sentido. Y además de eso, vemos que cuando el paciente tiene menos de 2 horas de evolución, hay que llamar al hemodinamista. Hay que llamar al hemodinamista siempre. Eso sería pues, para ver si lo fibrinizamos o no. Es que no hay que fibrinizar al paciente si tenemos los medios adecuados. ¿Sigue? ¿Sigue? ¿Y qué situación actual y qué datos actuales tenemos? Pues por desgracia o por suerte, los cardiólogos medimos todo. Somos una especialidad que nos gusta medir todo y eso nos da muchos datos y nos da muchos indicadores si hacemos las cosas bien o las hacemos mal. Desde el punto de vista de la cardiología intervencionista, en nuestro congreso nacional o regional, perdón, en el congreso anual que tenemos y que se celebró en junio pasado, presentamos los datos que tuvimos de todos los datos de las salas de hemodinámica del año 2023. ¿Sigue? En eso vimos un poco que seguía aumentando el tratamiento percutáneo para el infarto agudo de miocardio. Siguiente, vimos que Castilla-La Mancha se situaba en la media nacional aproximadamente. Todas esas medias son muy buenas, aunque esté un poquito más para abajo, eso es bastante bueno en relación al resto de sitios. Sigue. Como han dicho las compañeras, esta es la misma diapositiva, el 97% de los pacientes se trata con angioplastia primaria. Sigue. Y los datos que son lo más importante de todo esto es la siguiente, es que la tasa de éxito llega casi al 95%, lo cual es bastante. Eso no me cuadra mucho con lo que había dicho el compañero antes. ¿Sigue? Bien, desde el punto de vista de las publicaciones que tenemos en cuanto a angioplastia primaria o el tratamiento de infarto, prácticamente han desaparecido casi todas. Es decir, si ponemos el PubMed, prácticamente no hay nada en cuanto a angioplastia o fibrinolisis. Pero por tener algún tipo de dato, es importante estas dos publicaciones que vamos a poner, que no me quiero enrollar mucho, pero que es básicamente un poco saber lo que estamos haciendo. Por desgracia, lo que nosotros hacíamos con el CORECAN no lo tenemos disponible y podemos compararnos un poco con el resto de comunidades. Esto se presentó en la revista de Cardiología Intervencionista nuestra y lo que tenemos son 5.000 y pico pacientes, sigue, en los cuales medimos diferentes cosas. Podemos ver un poco cómo estamos con respecto al resto de las regiones, sigue. Y no estamos nada mal. Si vemos Castilla-La Mancha, tenemos un 95% casi de pacientes que se tratan con angioplastia primaria, con un nicho muy pequeño, que es un 3,6% de pacientes que se fibrinolizan, pero lo más importante de todos es la línea roja. La línea roja nos dice los pacientes que no se tratan con nada. Y si os fijáis, de los sitios que más tratamos a los pacientes con infarto es en Castilla-La Mancha. El problema es tener mucha línea roja, porque quiere decir que esos pacientes no se han tratado o no se van a tratar. Siguiente. Esos son muchísimos datos sobre los tiempos que tenemos, que los vamos a resumir en la siguiente
imagen, y lo que vemos en esto es que en Castilla-La Mancha tenemos unos datos relativamente buenos. Más del 60% de los pacientes llegan en tiempos adecuados y el resto llegan con ciertos retrasos. Lo más importante es ver que en el retraso común a todas las comunidades es el retraso gris, que es el retraso que es desde el inicio del dolor hasta el diagnóstico del paciente. Y eso es un tema que tiene que concienciarse a la población. En eso podemos hacer poca cosa. Adelante. Si vemos mortalidad, lo más importante de todo esto es que Castilla-La Mancha tiene la mortalidad más baja ajustada a 30 días, 3,1%, muy por debajo del resto de comunidades, algunas económicamente mucho más potentes. ¿Sigue? Estos mismos pacientes se presentaron en la Revista Española de Cardiología y se valoraron otra serie de cosas que pueden ser también interesantes. ¿Sigue? Más o menos se dividieron un poco en cuántos pacientes se trataban con angioplastia primaria a nivel nacional, cuántos con fibrinolisis y cuántos no se trataban. Como veis ahí, existe un 8% de pacientes que todavía no se tratan y eso es bastante importante. ¿Sigue? ¿Sigue? Bien, lo más importante de esta diapositiva es ver cuándo no se activaba bien, digamos, el código infarto. Si vemos a la derecha arriba, lo que hay rosa serían como activaciones malas, serían activaciones no adecuadas. Eso corresponde casi a un 5% de los casos, pero lo más importante es que en las activaciones adecuadas hay falsos positivos casi en un 15% de los casos, es decir, un 20% de los cateterismos no se tenían que haber realizado. Y eso tendremos que intentar pulir, lo que es un poco lo que decía el compañero Jaime en el inicio de las diapositivas con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, que eso no tiene que ver nada con la charla, tiene que ir acompañada de clínica, y eso va en el caso que he presentado después David. Bueno, ese 20% supone un gasto muy importante y una sobrecarga al sistema y a los hemodinamistas y a todo, digamos, la red que trabaja en el infarto. ¿Sigue? Bien, en cuanto a los tiempos que se analizaron, los tiempos básicamente estaban todos dentro de la media, ¿sigue? Pero en resumen, vimos un poco lo que habíamos visto antes, ¿sigue? Y es que a nivel nacional el 50% de los casos que se trataban no tenían retraso, pero el 50% restante sí lo tenía. Y ese retraso volvía a coincidir con lo que habíamos visto antes. Y es que el tiempo del inicio del dolor y al diagnóstico era muy elevado y es donde se retrasaba el sistema. ¿Sigue? Bien, las mortalidades fueron esas que tenéis ahí, de aproximadamente un 5% con la angioplastia primaria, lo cual está bastante bien. ¿Sigue? Y con esto siempre tenemos preguntas. Y estas preguntas que nos hacemos habitualmente, estas son cosas que me han pasado a mí personalmente, y las han respondido previamente, es que cuando nos llaman, cuando nos llaman para activar un Corecan, muchas veces al paciente antiguamente había que fibrinolizarlo. Y esto, aunque ahora es bastante poco frecuente, entre otras cosas porque hay desabastecimiento de fibrinolítico, una vez que se fibrinoliza al paciente, en las guías o en no sé dónde estaría, la telefonista nos decía que si el paciente se fibrinolizaba, tenía que trasladarse a su centro de referencia. Y eso, el siguiente, claramente no es así. Indicación 1A al centro donde se puede hacer una angioplastia primaria. ¿Por qué? Porque o no reperfunde o puede volver a recluirse en un tanto por ciento muy elevado, como hemos dicho al principio. Siguiente. Siguiente. ¿Y hay que pretratar a los pacientes? Pregunta que nos hacen todos los días. Básicamente, en el infarto agudo de miocardio o en el ascenso de ST, realmente no hay indicación de pretratar al paciente. ¿Los pretratamos? Sí. ¿Hay que pretratarlos en la sala? Siempre. Pero nosotros lo hacemos y lo hacemos habitualmente con clopidogrel. ¿Por qué? Porque es el que tiene menos tasa de hemorragias o de eventos. Y realmente es que nos va muy bien. ¿Sigue? ¿Sigue? Sigue, esto es lo mismo, vienen en las dos guías, en la americana y demás. Y esto se corrobora no solo con el estudio Atlantis, que es un estudio que se hizo hace tiempo, sino que hace 2 o 3 meses ha salido y se ha corroborado de nuevo que tampoco hay que pretratar a los pacientes porque no benefician en nada. ¿Sigue? Bien. Si tenemos una parada que tenemos que hacer, pues indiscutiblemente lo primero que tenemos que hacer, aparte de salvar al paciente, es hacer un electrocardiograma. El tema es que no nos dicen nunca en qué momento hay que hacer el electrocardiograma. Por definición, cualquier persona que tenga una parada y está con bajo gasto y demás, va a tener un electrocardiograma alterado. Lo suyo sería habitualmente mandarlo a un centro con posibilidad de hacer una angioplastia primaria por si acaso el paciente tiene algo isquémico y posteriormente valorar si hay que hacerlo o no con un electro que, digamos, se demore un poco en el tiempo. Siguiente, no está indicado hacer una angioplastia, una angiografía de entrada a todos los pacientes con parada cardiorrespiratoria. ¿Sigue? Bien, pero todas las guías tienen muchísimas dudas. Por primera vez en las guías aparecen todas las dudas o todo lo que no sabemos sobre las guías de práctica clínica. ¿Sigue?
Todo eso son dudas de las guías de síndrome coronario agudo. ¿Sigue? Lo que quiere decir es que, segundo, la medicina basada en la evidencia es lo que crea nuestras guías. Y esas guías se basan, siguiente, se basan en estudios randomizados. Esos estudios randomizados, sigue, no es lo que utilizamos todos los días. Siguiente, lo que utilizamos todos los días es la vida real. Y esa vida real tenemos que aplicarla en función de nuestra logística, de nuestros datos económicos o de lo que tengamos entre manos y de nuestra experiencia. Es decir, las guías nos pueden orientar a ver qué tenemos que hacer. ¿Sigue? ¿Sigue? Bien, el caso clínico, más que nada porque una imagen mal, la imagen para sigue, no va a funcionar. Y lo que tenemos, aunque se ve un poquito, en la imagen de la izquierda es una oclusión a nivel distal. En el nivel distal de la coronaria derecha hay un trombo. Ese trombo nosotros para sacarlo lo que hacemos es meter una guía muy finita, que es lo que tenéis en la parte derecha, es una guía de 0,014 pulgadas. Y lo que hacemos posteriormente, siguiente, es utilizar un aspirador de trombo para sacar ese trombo y restablecer el flujo. Ahí no vemos el flujo, que es digamos, lo más significativo. Siguiente. Lo que sacamos del trombo aspirador, eso es lo que tenéis a la izquierda. Eso es un trombo bastante grande y simplemente por lógica, esperar a que un fármaco disuelva eso de repente es realmente difícil. Eso teniendo en cuenta que tengamos una anatomía coronaria que sea favorable, lisitas las arterias y demás. En cuanto que tengamos arterias, como son las habituales, con calcio, lesiones severas por todos sitios, la posibilidad de que ese fármaco actúe en esa coronaria es prácticamente muy difícil o imposible. ¿Sigue? Bien, como conclusiones, siguiente, o como mensaje para llevar a casa, en primer lugar decir que el tratamiento de elección en escasez, es angioplastia primaria, y esto es así porque es más eficaz, tiene menos complicaciones y tiene mejores resultados, especialmente en cuanto a mortalidad, que el fibrinolítico. Si utilizamos fibrinolíticos, por supuesto hay que ir a un centro donde se pueda hacer inmediatamente una angioplastia primaria. Siguiente. Hay que recalcar el éxito absoluto que hemos tenido con las redes del tratamiento del infarto, no solo aquí, sino en toda España, y aquí especialmente ya hemos visto los resultados, y tendremos que adaptar un poco todas las guías en general a lo que tenemos en nuestro medio, a nuestra logística, y adaptarlo y ver un poco qué podemos hacer en las situaciones que tenemos no resueltas, que son muchas. Siguiente. En cuanto a la mejoría, en cuanto a los tiempos, pues hemos visto ya que hay que concienciar un poco a la población, porque el tiempo que nosotros más fallamos es el tiempo desde el inicio de los síntomas hasta el diagnóstico del paciente. Siguiente. Y habrá que revisar, por tanto, todo lo que hemos visto antes de los protocolos del SECA, del CORECAM. Perdón. Gracias. Bueno, pues muchas gracias. La verdad es que vamos un poco regular de tiempo, entonces vamos a dejar 5 o 10 minutos por si alguien tiene alguna pregunta. Aquí delante. Sí, aquí. No veo. Atrás. Hola, buenas. Muy buenas charlas. Y quería exponer, es cierto que es muy importante tener claro el contexto donde se trabaja, dónde trabaja. Yo trabajo aquí en Alcázar, en un comarcal, y con una distancia con un hospital con angioplastia. Y que iba a plantear la pregunta en forma de dos casos clínicos. Uno que ya se expuso aquí el año pasado, que era un caso extrahospitalario en el que se veía un aumento del ST, un ascenso, perdón, y entraba en parada, se recuperaba esa parada con descarga, recuperaba con ascenso, parada, se recuperaba, creo que fue algo así, ¿no? Si no, que alguien me corrija. En ese caso se habló de la posibilidad de fibrinolisis. Había una diapositiva en la que se decía, con parada no se utiliza en esta última exposición. Se hizo la reflexión y quería ver si alguien podía arrojar luz sobre esa cuestión que se quedó un poco botando en el aire el año pasado. Y por otro lado, un caso que me ha pasado hace poco, paciente 3 de la mañana, dolor torácico, elevación del ST en el centro de salud, se ve la elevación del ST, se ponen nitratos, desciende el ST con disminución del dolor. Llega a la puerta de urgencias sin cambios, vuelve a tener un nuevo episodio. Se contacta con
vamos a tirar la piedra para otro lado. Se contactó en ese momento con Toledo y se dijo, bueno, como con nitritos, como con nitratos ha normalizado otra vez, que se queda allí y ya lo hacemos mañana por la mañana. ¿Por qué no quitamos en ese paciente? Claro, nosotros tenemos la visión de hospital emisor, no de hospital receptor, que yo entiendo que son dos puntos de vista diferentes. Pero ¿por qué no le quitamos el punto geográfico, digamos, esa distancia geográfica a ese paciente para darle puntos en el caso de que vuelva a tener un episodio? Porque todos sabemos o todos tenemos la misma sospecha. Ahí hay una placa inestable. Y si le pasa, después todos son prisas. Y funciona bien la extrahospitalaria, funciona genial, pero después todos son prisas y coordinar un equipo para un traslado de manera emergente, sabiendo lo que está ocurriendo ahí o teniendo una alta sospecha de lo que está ocurriendo ahí, no sé hasta qué punto al final se trasladó. Se habló con la UCI coronaria y se dijo, mira, lo enviamos y por lo menos que esté a 100 metros de una mesa hemodinámica. Y perdón por extenderme. Gracias. Es que no sé dónde, no se ve nada. Vale, mira. La primera, la parada, que es el primer caso. Indiscutiblemente, entre una parada que no sabes lo que tiene, nunca hay que fibrinolizar. Eso por un lado. Por otro lado, aparte de las maniobras de resucitación en un paciente que o lo has pinchado o le has metido vamos, es que nosotros hemos tenido casos que ni te imaginas de las resucitaciones. Fibrinolizar a ese paciente es una locura. Es decir, eso no se debe hacer. El segundo caso depende un poco de las estrategias en cada sitio. Yo, en nuestro caso, no me imagino ningún paciente que nos llamen por un ascenso transitorio que no se traslade. Es que yo no me lo imagino. Entonces, no sé el caso que sería. Siempre hay que trasladar al paciente a una UBI que tenga la posibilidad de hacer una angioplastia, porque ese paciente es un ascenso transitorio, que no sé dónde sería, ni cómo sería, ni... Depende mucho de la situación. Pero vamos, lo normal es que se traslade a un sitio con angioplastia. Hola, buenas. Hola. Nada, tenía un par de preguntas. En principio, bueno, dar la enhorabuena a todos por las charlas, han sido sensacionales. Y quería preguntarle a Jaime si ves que este tipo de herramientas, esta tecnología, puede implementarse de una forma, ya sé que vosotros lo estáis intentando, vamos, implementar, por lo que has comentado, en vuestro código, de una forma más estandarizada para el resto de regiones. ¿Cómo ves eso en un futuro próximo? Y si esto mismo podría acabar de zanjar, aunque parece que ya por, bueno, esta controversia parece que ya está bastante zanjada y en opinión de muchos, pues el tema de la fibrinólisis, como estamos comentando, parece que está zanjado. Pero bueno, esta diferencia con la tecnología y mejorando los tiempos podría acabar de zanjar el tema. Y una segunda pregunta sería respecto a la aplicación de estas tecnologías en otros códigos, como puede ser algunos que están menos establecidos, como el código TEP, o incluso para los cardiólogos y trabajadores de la unidad coronaria, el código ECMO y código SHOC. Muchas gracias. Sobre la primera pregunta, yo te doy mi opinión personal. Creo o estoy seguro que en menos de 10 años todas las regiones sanitarias van a disponer de esta tecnología. Segurísimo. Eso no quiere decir que está corrigiendo algo que no está bien hecho. Aquí el Corecan lo ha dejado clarísimo. Es una estructura de éxito. Es una estructura de éxito. Eso no quiere decir que pueda evolucionar como cualquier otra cosa. Y aprovechar la innovación tecnológica va a ser clave para aprovechar. Todas las redes asistenciales tienen unos ciertos gaps. Unos ciertos gaps es el reconocimiento de patrones electrocardiográficos que son complicados. Otro gap que tiene es la geolocalización del paciente, que a día de hoy es muy útil para las salas de hemodinámica. Y otro es el tema de los falsos positivos que se ha comentado aquí, que siempre es un challenge, ¿no? Es un reto, ¿no? Es complicado. Por tanto, yo no tengo ninguna duda. Nosotros lo tenemos implementado desde hace 3 años. Más de 2.500 pacientes ya se han beneficiado. Y la verdad es que cuando acabamos la primera vez de hacer la prueba piloto, aquella prueba año 2022, planteamos pararlo para decir, ahora vamos a reflexionar sobre los resultados y vamos a decir qué hacemos. No nos dejaron sacar el aplicativo. Nadie. Ni los médicos de urgencias ni los médicos de emergencias. Y nos obligaron a mantenerlo activo hasta el día de hoy, que es como lo tenemos.
Y sobre la segunda pregunta, es cierto, ayer hicimos una reunión con los neurólogos, yo solo hablo de lo que sé, y el código ICTUS seguro que va a ser el siguiente en beneficiarse de estructuras similares. Una cosilla también sobre el tema este. El código IAM, el infarto, digamos, tiene una connotación diferente al ictus y al TEP. Por un lado, porque los tiempos son diferentes, que es lo más importante que tiene en el infarto, y a continuación, por tiempos, iría probablemente el ictus. El tema del TEP es un tema diferente. Nosotros hacemos trombectomía. O sea, yo creo que en nuestro hospital prácticamente ya se nos está finalizando tampoco el TEP. Entonces, se hace trombectomía, pero los tiempos son absolutamente diferentes. O sea, puede ser de días, con lo cual el código TEP como tal, aunque en Madrid hay algunos sitios que han empezado a hacer algo de código TEP, eso hay que verlo de otra manera, eso es diferente. Yo quería añadir una cosita con el tema de falsos positivos y negativos. Pues es una balanza, habéis visto la curva ROC. En esos 6 meses en los que se hizo el estudio con la estudiante de medicina, solo hubo solamente 2 cateterismos en blanco. Es un acierto abismal, casi increíble. Con eso quiere decir que si no estamos valorando que no se han contado falsos negativos, que son infartos en casa, ¿qué porcentaje podemos asumir? ¿Qué porcentaje de falsos positivos tenemos que asumir para no comernos ningún falso negativo? Más o menos, algo así. Vamos a ver, la diapositiva que he puesto yo del 20% es nacional. Entonces, claro, nosotros jugamos en una liga diferente. ¿Por qué? Porque aunque nosotros tenemos un código que nosotros actuamos de una determinada manera, el compañero nos ha dicho antes que mandó un paciente con un ascenso transitorio a otro sitio y ese paciente no se trasladó. O se trasladó tarde o lo que fuese. Nosotros eso, por ejemplo, no lo hacemos. Eso no viene en ningún protocolo de estos así. Nosotros tenemos la ventaja de que vivimos en Ciudad Real, yo por lo menos, y tardo 3 minutos en llegar al hospital en coche. Entonces, claro, eso en Madrid no es pensable. Es decir, hay que tener en cuenta todo ese tipo de cosas. Con eso nosotros manejamos unos tiempos y manejamos unas situaciones que nos podemos permitir el lujo de valorar al paciente de otra manera. Y tú me has llamado a mí 1000 veces y te he dicho, no me queda claro, déjalo en la urgencia. Se queda en la urgencia, alguien lo ve, le hace una ecografía, tenemos a nuestra disposición muchas más herramientas y yo tardo 3 minutos en llegar ahí. Entonces, todo eso hace que tengamos menos falsos positivos, probablemente, y tengamos unos resultados relativamente buenos. Pero bueno, por eso digo que en cada sitio tiene que jugar con sus armas. Nosotros tenemos desventajas, a lo mejor económicas, pero tenemos ventajas de tiempo, porque vivimos en un sitio que tarda muy poquito. Pues sí. A mí me gustaría hacer una pregunta un poco general a la mesa, un poco en relación a lo que se habla de la revisión del Corecan. Ya en las propias guías que salieron el año pasado hablaba de nuevos patrones, los que se consideraba un infarto de un síndrome coronario con un patrón no característico de elevación del ST, pero con una alta probabilidad de que haya arteria ocluida. Entonces, por ejemplo, un bloqueo... Por ejemplo, Jaime, ¿tú qué nos puedes decir sobre pacientes con bloqueo de rama izquierda y dolor con arteria ocluida? O si, por ejemplo, nosotros vemos casos que se nos han dado en la urgencia, ascensos de AVR que ya están descritos, que sí que hay una enfermedad de multivaso, pero como no se encuentran dentro del propio código, no se activa un Corecan como tal. No sé qué opináis vosotros al respecto. Sí, disculpa, Ignacio, y hago ya una rápida reflexión porque aquí sí que puedo hablar de los datos que nosotros hemos recogido del estudio que os he enseñado sobre los pacientes cancelados y de ellos había 89 que eran bloqueos de rama izquierda. Ojo, yo estoy de acuerdo con Ignacio, no solo es el electro, también es la clínica del paciente. Si el paciente tiene dolor persistente y es claramente sugestivo de una angina, esto es diferente. Pero en los que son dudosos, de los 89 pacientes que tenían bloqueo de rama izquierda, solo uno tenía la arteria ocluida y tenía claramente signos o criterios de Sgarbosa modificado. También hay criterios de Barcelona, lo que queráis. El resto, los 88, no tenían ninguna arteria ocluida. Y de hecho, el primer diagnóstico más frecuente en este grupo fue dolor torácico en específico, el segundo insuficiencia cardíaca. Fueron solo 4 pacientes etiquetados finalmente síndrome coronario agudo. Y esto es importante porque las salas de hemodinámica, el recibir mares de bloqueos de rama, es un problema para ellos. Tengo una diapositiva que pues no la tenía hecha. De otra pregunta frecuente es el bloqueo de rama izquierda. Tú te miras las guías, y tengo ahí puesto en la diapositiva, que lo que te dicen las guías es bloqueo de rama izquierda, ritmo de marcapasos y tal, directo a la sala de hemodinámica.
Si tuviésemos que hacer todos los bloqueos de rama izquierda que existen en la población, no conocidos, que no conocidos son todos los que no han ido al hospital, lógicamente. Entonces, estaríamos todo el día allí, básicamente. Te lo puedo decir, David, porque nos manda pacientes. A mí, cuando me viene un bloqueo de rama izquierda, directamente es un no. Es un no en el sentido, trasládalo a nuestro centro y se valora. De los 20% que tenemos ahí, la gran mayoría son bloqueos de rama izquierda o alteraciones de la repolarización o paradas inmediatas con un electro elevado. Dicho esto, es un tema conceptual. O sea, ¿qué significa el bloqueo de rama izquierda? El bloqueo de rama izquierda en un infarto significa que si no lo tenía y de repente tiene un bloqueo de rama izquierda, la masa miocárdica que hay en peligro, digamos, es brutal. Es un infarto brutal. Entonces, el paciente no puede estar como si no tuviese nada y le duele el pecho, no. O sea, estamos hablando de un infarto prácticamente en shock cardiogénico. Eso es un tema importante. Eso no quiere decir que un paciente con bloqueo de rama izquierda pueda tener un infarto más pequeño, y lo puede tener, pero lo que tenemos que hacer es valorarlo de otra manera en un sitio que se pueda, no probablemente en una ambulancia ni en casa de un paciente. Eso es un poco el tema, con lo cual la activación de esos pacientes deberían ir probablemente directos a un hospital en donde hubiese angioplastia primaria y valorarlo para llamar a hemodinamista si hay que llamarlo, que probablemente igual a veces hay que llamarlo, ¿vale? Eso por un lado. El tema que ahora se ha puesto de moda, que es el ascenso en AVR, ascensos en AVR hay casi más que bloqueo de rama izquierda. Entonces, si el paciente, estamos hablando que tiene un ascenso de AVR porque tiene dos situaciones, o una enfermedad multivaso o un tronco, el tronco le pasa lo mismo que al bloqueo de rama izquierda. Si un paciente tiene un tronco tapado, ya puede estar malo. No es un ascenso en un electro, ¿vale? Entonces, todo tiene que ser consensuado con la clínica del paciente. Si el paciente no está chocado, eso será lo que sea, pero no hay que hacerlo. Casi seguro. Un segundo, solo añadir los datos. No quiero ser repetitivo. También lo que hemos hecho es mirar los 148 pacientes que tenían descenso en ST difuso y ascenso en VR, qué pasaba con ellos. De estos, 46 tenían síndrome coronario agudo y muchos de ellos tenían enfermedad de tronco común o 3 vasos. Pero mirar de la otra manera, más de 100 pacientes, el diagnóstico final no fue síndrome coronario agudo. Hipoxias severas, sepsis severas, anemías críticas, estenosis aórticas severas, crisis hipertensivas. Lo digo porque también, como añadamos dentro de los criterios de activación de CORECAN, código de infarto, el descenso difuso y elevación del ST, que se prepara a través de la sala de hemodinámica para recibir un mar de pacientes que muchos de ellos van a ser patologías muy graves, pero no cardiológicas. Sí, vamos, totalmente de acuerdo. La mayoría son pacientes multivaso que tienen tronco, probablemente, y hay que hacerlo de una manera pues preferente, pero que no hay que hacerlo corriendo. Básicamente yo creo que se trata de individualizar. La clínica manda es una frase de toda la vida. Hemos tenido bloqueos, hemos tenido también situaciones en las que el paciente ha tenido dolor torácico con bloqueo, quitarle el dolor torácico, ritmo sinusal con un QRS hermosísimo, estrechito, bien. Eso nos ha pasado. Es verdad también que hemos tenido, lo que hablaba antes del soporte vital avanzado de enfermería y el challenge que tenemos en Castilla-La Mancha, que es una maravilla el CORECAM, pero hay que adaptarlo, es que el enfermero en el soporte vital avanzado de enfermería necesita de un apoyo de un médico para activar CORECAM. Ha habido recientemente una parada, que ha sido un logro excelente, en Daimiel, de un compañero que tuvo un bloqueo, o sea, que tuvo una parada, salió con acceso de ST, tenía acceso de ST antes de la parada, 56 años, fue hemodinámica, pero tuvo que ir la UBI de Ciudad Real a Daimiel cuando ya había avanzado con el paciente en escena, intubado, y con 2 choques. Entonces, tenemos que revisar el CORECAM en Castilla-La Mancha, evidentemente. La parada en urgencias, Nacho, hay que mencionarla, es un horror. Para mí, la parada en urgencias, la parada del paciente en urgencias para luego hemodinámica, en algunos casos es evidente que es lógica por ocupación de sala, tardanza a llegar, pero nos parece que cuando las guías nos han dicho que no se paran urgencias con un ascenso claro, Nacho, yo sé. No, yo no he dicho eso. Yo he dicho que en los casos dudosos pasa a urgencias. Si ya a mí me llama, yo hemos llamado y tú me dices, tiene un ascenso clarísimo, no sé cuánto, va a hemodinámica. Ya está, o sea, eso está claro. Yo digo que los casos que no son dudosos, o tiene un bloqueo de rama izquierda, o es una parada, la parada tiene que ir directamente a la UBI y se valora y se hace un electro y se tiene que ver muchas cosas. O sea, eso es una cosa clara. Una última pregunta aquí delante y ya terminamos la mesa. Bien. Sí. No tiene segunda intención la pregunta.
Y además va para Jaime y va para Ignacio. A Jaime ya en su doble concepto de director médico y... Ignacio, si diseñáramos una red de tratamiento del infarto en Castilla-La Mancha o en Ciudad Real, ¿dónde pondríamos una sala de hemodinámica? ¿En qué sitios pondríamos una sala de hemodinámica? Porque yo creo que nuestro problema es el tiempo, ¿no? Es el problema que estamos hablando, ¿no? Y para Jaime, cuando se desarrolla una red de tratamiento del infarto, se tiene en cuenta las isocronas, ¿no? De dónde se produce el infarto. ¿Estamos colocando la sala de hemodinámica donde se debe o potenciamos la segunda sobre la primera en otros lugares? Bueno, ¿cómo te contesto yo para que sea políticamente todo correcto? Esa pregunta a lo mejor se tenía que haber hecho en el año 2004, 2003, cuando se abrió una segunda sala en Toledo, por ejemplo. Ahora es diferente porque probablemente los medios de transporte, la economía que tenemos, los recursos a nuestra disposición son diferentes y tenemos muchas salas en muchos sitios. Eso ahora, la pregunta, digamos, tenía que haber sido hace probablemente bastantes años, 20 años. Pero bueno, ¿quién sabe cuánta cantidad de salas de hemodinámica tiene que haber? ¿Qué distancias tiene que haber? Que eso es muy difícil saberlo. Yo eso no te lo puedo responder. Ojalá hubiese salas por todos sitios. No sé si eso puede ser bueno o no de cara a la experiencia de los operadores, que es una cosa también diferente. Pero bueno, eso es lo que te puedo decir desde el punto de vista de tal. Yo entiendo que tú me estás preguntando por tener una sala de hemodinámica en Alcázar y tener un programa de angioplastia primaria. Pero es que eso no lo sé. Ya depende de los recursos que haya, la gente que haya, el volumen que tengan. Es que eso es difícil de solventar. No es por Alcázar, quiero decir, hay salas que se están abriendo y yo supongo que será por déficit de profesionales para poder ponerlas en marcha al 100%. Hay salas que están a un tercio de su capacidad porque no abren los lunes, martes y lunes, miércoles y jueves por la mañana. En otro hospital más o menos igual. Pero la pregunta, sí, vamos, yo creo que me la has contestado perfectamente, era también para Jaime, si a la hora de montar una red de tratamiento del infarto, porque el futuro que has dibujado me parece perfecto, pero tiene que ir acompañado de dotación de la estructura de sala de hemodinámica, porque estamos hablando de tiempo y de miocardio, que al final es de lo que se trata. O sea, a nadie nos gusta trasladar a un paciente con una escasez, a nadie nos gusta hacerlo, porque es complejo para el paciente, para la familia, Entonces, no puede haber salas de hemodinámica en todos los sitios, pero supongo que cuando uno monta una red, y por eso te decía por tu condición de directivo, que tienes que tomar decisiones, si tiene en cuenta las isocronas porque las tenéis contabilizadas, las tenéis monitorizadas. No sé si en Gerona hay varios hospitales y hay esa posibilidad. Por eso iba la pregunta. Y la pregunta es absolutamente adecuada y entiendo perfectamente el concepto, ¿no? Que es lo ideal a la hora de montar una red de código infarto y hasta dónde pones el límite de cuántos habitantes tiene que tener esa sala de hemodinámica, cuántos hemodinamistas, porque es caro el mantenimiento de una sala de hemodinámica y los equipos de guardia que van detrás de una sala de hemodinámica no pueden estar en todas partes. Ojalá que esto pudiera ser, pero esto es imposible. Si te sirve, te hago un poco la respuesta de lo que nos pasó a nosotros y te cuento lo que pasó en Girona de una manera muy resumida. No os preocupéis que vamos a comer 2 minutos. Nosotros teníamos una sala de hemodinámica inicialmente que solo tenía un horario que era desde las 8 a las 3 de la tarde. El resto de horas se trasladaban los pacientes a Barcelona, que está a más de 100 kilómetros. Y al cabo de 4 años se hizo un análisis y realmente la penalización en tiempos de traslado hacía que hubiera una penalización muy importante en templos de angioplastia primaria. Y es cuando con estos datos se plantea la posibilidad de abrirla 24 horas, que desde hacía casi 10 años la tenemos abierta 24 horas. Yo creo que hay que hacer un análisis de cada red asistencial y cuando tú detectas, como yo comentaba, una zona que persistentemente los tiempos son elevados, hay que hacer un pensamiento de qué hay que hacer. Si poner más recursos de ambulancia, una sala de hemodinámica nuevo, me invento, o potencia. Bueno, la fibrinosis yo sinceramente la veo algo en este momento poco realista en cualquier asistencia. Muchas gracias, vamos a continuar. Y nada, muchas gracias a todos por participar y la verdad es que ha sido una mesa muy interesante.